Hermanos, pero en general, yo creo que todos de alguna manera hemos tenido experiencias de esta índole, quizá situaciones en otro tipo, no sé, de angustia por algún motivo, puede ser también por alguna enfermedad grave, por un diagnóstico que dio el médico donde la situación es difícil y nosotros nos asustamos y nosotros empezamos a confundirnos, a no saber qué hacer. ¿Qué tal detrás de un accidente? Situaciones que se nos vienen. No podemos decir que porque somos cristianos no nos va a pasar nada. No, el Señor sí está con nosotros, nos protege, pero es un mundo caído en el que estamos. Y el Señor nos enseña a través también de estas crisis. Entonces, con esto hay que tener cuidado cuando algunos dicen, es que con Cristo ya no nos va a pasar nada, pare de sufrir. No, esto es falso, no es así. Más bien la Biblia nos muestra todo lo contrario. El Señor nos lleva por pruebas, por crisis, por momentos de susto, de angustia, para que nosotros aprendamos a sobrellevar y aprendamos a conocer quién es nuestro Dios. Entonces todos estamos expuestos de alguna manera a todo esto. En mi vida mismo, sí, he tenido que pasar por estas situaciones, ¿sí? Pero he visto que Dios ha estado ahí conmigo y con mi familia también. Pero, ¿qué hacemos en momentos de angustia? ¿Qué hace usted en estos momentos de angustia, de ansiedad, de intranquilidad, de aflicción? ¿Qué es lo que hace? ¿O qué ha hecho usted? Quizá se pone triste, preocupado, llora, una serie de cosas que nos pueden acontecer, pero en realidad, ¿qué más hace usted? ¿O qué ha hecho? Yo creo que como cristianos hemos elevado una oración en momentos de angustia. Ahora, si usted ha orado en momentos de situación, en momentos críticos, difíciles, mi pregunta es, ¿a quién ha elevado esa oración? Usted va a decir, claro, es lógico, a Dios, correcto. Pero yo voy después a cuestionar un poco esto. ¿Quién es su Dios? Yo preguntaría. Usted va a decir, pero Dios, a Él estoy orando. O yo puedo preguntar también, ¿y cómo lo hace? Es decir, conversando, correcto, eso es orar. Pero yo quiero en esta mañana, siguiendo el libro de Isaías, mostrarles una oración de un hombre. De un hombre que a mí en verdad me ha impactado mucho ahí en la Biblia, un hombre del Antiguo Testamento, que tal vez no es a veces muy conocido, muy nombrado como David, como Abraham, como Daniel, como Moisés. Quizá un hombre que está ahí como escondido en el Antiguo Testamento y que Isaías lo toma también. ¿Quién es este hombre? Este hombre se llamó Ezequías. ¿Quién era Ezequías? Ezequías era un rey del reino de Judá, de Israel, o del pueblo ya de Dios dividido, pero era del reino del sur. Este reino del sur, o reino de Judá, tuvo 20 reyes en el tiempo de la monarquía, y nos muestra el Antiguo Testamento, y este rey Ezequías fue el número 14 de los 20. Ahora, de los 20 reyes que tuvo Judá, se los califica a 8 como de carácter bueno. ¿A qué se refieren cuando dice carácter bueno? Que 8 de 20 por lo menos hicieron caso a la voz de Dios, obedecieron a la ley de Dios de alguna manera. Y entre los 8 reyes, uno fue el que sobresalió. ¿Cuál fue? Fue Ezequías. Al contrario del reino del norte, también el reino de Israel, que también tuvo 20 reyes, pero de estos 20 reyes, ninguno hizo caso a Dios. Todos se descarriaron y todos hicieron las cosas conforme a su voluntad y no a la voluntad de Dios. Entonces, Ezequías es este rey de Judá que nos dice la Biblia que empezó muy joven, ahí el reinado, apenas tuvo 25 años y reinó 29 años. Eso quiere decir que a la edad de 54 años él había acabado todo un reinado ahí en el pueblo de Judá, en el reino de Judá. Es más o menos el tiempo, para ubicarnos, el tiempo que estamos viendo del profeta Isaías en el año más o menos 720, 715 antes de que nazca Cristo. Ahí es lo que nos muestra este relato. Ahora,
este hombre, que fue un rey, fue destacado por su fe y un compromiso muy serio con Dios. Ahora, yo le he puesto este mensaje, ¿no? Una oración en momentos de angustia, porque vamos a ver que este rey va a hacer una oración en su vida, en unos momentos de angustia. ¿Cuál fue su angustia? Ya voy a mostrar. Pero antes, yo quiero indicarles un texto aquí de Segunda de Reyes. Ahí está un poco donde nos muestra con más amplitud quién fue este rey. Segunda de Reyes 18, 5 al 8. Después vamos a entrar al libro de Isaías, porque ahí lo nombra este rey. Dice Ezequías, miren, yo lo tengo subrayado muchísimo aquí en mi Biblia. Dice, Ezequías puso su confianza ¿en quién? En el Señor. Él puso su confianza en el Señor. Vaya poniendo atención las características de este hombre que luego va a hacer una oración en momentos de angustia. Dice que Ezequías puso su confianza en el Señor. ¿En el Dios de quién? De Israel. Va detallando esto, ¿no? Dice, no hubo otro como él entre todos los reyes de Judá, ni antes ni después. De todos esos 20 reyes del reino de Judá, dice que este fue el más destacado ¿en qué? En la confianza y en la fe que puso en Dios. Y no fue solamente solo de labios, él lo hizo de corazón, hizo muchas cosas. Ustedes pueden leer el contexto si quieren después para que se enteren algo más de este rey Ezequías. El versículo 6 repite aquí, se mantuvo fiel ¿a quién? Al Señor, se mantuvo fiel al Señor y no se apartó de él, sino que cumplió los mandamientos que el Señor le había dado a Moisés. Hasta aquí me impresiona muchísimo la situación de este hombre. Fiel al Señor, cumple los mandamientos y no se aparta ni un solo momento de la voluntad de Dios. El versículo 7 dice, el Señor estaba entonces ¿con quién? Con Ezequías. Claro, es lógico, si nosotros buscamos al Señor, confiamos en el Señor, estamos con Él, Él está con nosotros. De otra manera, sería muy difícil si no seguimos estos principios que aquí nos muestra de este hombre, de este rey Ezequías. El Señor estaba con Ezequías y dice, y por tanto, este tuvo éxito en todas sus empresas. Ahora, miren en qué termina todo. Claro, tuvo angustias, como vamos a ver, pero Dios le dio éxito en su vida, en su reinado, en sus negocios, en todo lo que él tenía. Pero él no apuntaba solamente a eso no era el objetivo, ese es el resultado. Pero lo que él sí se entusiasmaba y vivía a diario era la confianza en Dios. Eso es lo que más impacta de esto. Ahora, si seguimos aquí, ahora dice, se rebeló contra el rey de Asiria. Este va a ser otro personaje que va a entrar en escena ahora. Se rebeló contra el rey de Asiria, un enemigo, ¿no? Un rey poderoso para ese entonces que estaba invadiendo todas las naciones. Entonces, ahora dice, se rebeló contra el rey de Asiria y no se sometió a él. Este rey de Asiria estaba invadiendo con todo y todas las naciones se estaban sometiendo a él, pero Ezequías, que fue este rey que tenía al Señor, él se rebeló contra el enemigo y Dios lo defendió. Dice, y derrotó a los filisteos tanto en las torres de vigilancia como en las ciudades fortificadas, hasta llegar a Gaza y sus alrededores. Bueno, ya tienen un poco más o menos el contexto de lo que es este hombre, o de lo que fue este hombre Ezequías, un hombre de Dios, un hombre también con errores, un hombre también pecador, pero un hombre fiel en las cosas del Señor. Ahora, ¿cuál fue su angustia? ¿Qué angustia tuvo este rey? La angustia ya podemos ver cuando está viniendo este rey de Asiria a atacar. Quiere imponer y quiere destruir, quiere invadir todo el pueblo de Dios. Y esto ya le causa una angustia. ¿Por qué? Porque, miren, ahora si vamos a Isaías 37, ahí el contexto, solo he puesto unos versículos, tendríamos que leerlo todo para entenderlo un poco más. El asunto es que este rey de Asiria manda unos mensajeros para decirles que tienen que entregarse porque caso contrario van a invadir y van a atacar todo. Y van a destruir los altares, o digamos el templo y todo, está
amenazando este rey de Asiria. Manda mensajeros al rey de Ezequías. Entonces, ahora, solo he puesto una parte. En Isaías 37, del 10 al 12, luego le mandan una carta de parte del rey de Asiria a Ezequías. Dice, para que le dijeran, tú, ahí decía la carta, ¿no? Tú, Ezequías, rey de Judá, sí lo tenemos ahí, ¿no? Tú, Ezequías, rey de Judá, no dejes que tu Dios, póngale atención a esto, eso decía, ¿no? La carta, no dejes que tu Dios, en quien confías, te engañe, cuando dice, no caerá Jerusalén en manos del rey de Asiria. Sin duda te habrás enterado de lo que han hecho los reyes de Asiria en todos los países, destruyéndolos por completo. ¿Y acaso vas tú a librarte? Liberaron sus dioses a las naciones que mis antepasados han destruido. Gozán, Harán, Rezef y la gente de Edén que vivía en Telasar. Bueno, le está amenazando, claro, si vemos la historia, en verdad el rey de Asiria invadió con todo, acabó con todos estos reinos, y ahora dice, piensas que tu Dios te va a liberar. ¿Ya has visto lo que pasó con los otros dioses de los otros pueblos? ¿Tú piensas que tu Dios también te va a liberar? Está amenazando. Y empieza no solo a decirle al rey, sino que todo el pueblo empieza a escuchar y empieza a estar como asustado. ¿Y ahora qué va a pasar? ¿Pero en quién confiaba Ezequías? En Dios. ¿Acaso el Dios de Israel, el Dios único, el Dios verdadero, iba a ser vencido por un rey terrenal, por un hombre pecador? Es lógico que sí, habían vencido a los otros enemigos, pero porque eran también gente incrédula. Pero Ezequías confiaba en su Dios, en nuestro Dios. Ahora, ¿y cuál es la reacción entonces ahora de Ezequías? Lee la carta, está al tanto de las amenazas que va a invadir y le pone miedo porque todos los pueblos ya fueron destruidos. Ahora faltas tú, dice Judá. Este era el temor, la ansiedad, la crisis que ahora entraba nacional ahí en cuanto al pueblo de Dios. Y al frente estaba Ezequías. Ahora, si esto no está en la pantalla, ustedes quiero que abran sus Biblias o ya lo tengan abierto en Isaías 37 estamos. Versículo 14 en adelante, no está ahora en este texto. Isaías 37, del 14 al 20, dice que Ezequías tomó la carta de mano de los mensajeros y la leyó. Ya leyó la amenaza, la leyó todo lo que decía el rey de Asiria. Dice, luego subió al templo, luego subió al templo del Señor y dice que la desplegó delante del Señor, ¿qué? La carta. Fue al templo y la desplegó delante del Señor. Y luego, ¿qué hizo Ezequías? Y oró así. Esta es la oración de Ezequías, un hombre de Dios, un rey en momentos de angustia. Él dice, Señor Todopoderoso, Dios de Israel, entronizado sobre los querubines, solo tú eres el Dios de todos los reinos de la tierra. Tú has hecho los cielos y la tierra. Presta atención, Señor, y escucha. Abre tus ojos, Señor, y mira. Escucha todas las palabras que Sennacherib, este era el rey de Asiria, ¿no? Escucha todas las palabras que Sennacherib ha mandado a decir para insultar al Dios viviente. Es verdad, Señor, que los reyes asirios han asolado todas estas naciones y sus tierras. Han arrojado al fuego sus dioses y los han destruido porque no eran dioses, sino solo madera y piedra, obra de manos humanas. Ahora pues, Señor y Dios nuestro, sálvanos de su mano, para que todos los reinos de la tierra sepan que solo tú, Señor, eres Dios. Qué tremendo esta oración de este hombre de Dios. Yo me pregunto, ¿usted ha orado así en momentos de angustia? ¿O es que tal vez su oración fue, Señor, ayúdame, ya no puedo? ¿Cómo ha sido, cómo es su oración en momentos de angustia? ¿A quién clama? En primer lugar, confía plenamente en Dios para que usted después ore en sus momentos de angustia. Eso es lo que hoy quiero detallarles cuando digo una oración en momentos de angustia y ver por lo menos unas 3 características de esta oración de un hombre angustiado, pero de un hombre que confiaba en Dios.
Esa es la diferencia de lo que quizá muchos claman a Dios y no hay respuesta a las oraciones que quizá se lo hacen. Entonces, hay tres características que yo encuentro en esta oración de este gran hombre de Dios, de este rey. Primero, puedo ver que para orar o hacer una oración en momentos de angustia, yo tengo que tener conocimiento de Dios. ¿Qué significa todo esto? Miren, en primer lugar, ahí está el versículo 16. Él dice, Señor Todopoderoso, Dios de Israel, entronizado sobre los querubines, solo tú eres el Dios, solo tú eres el Dios de todos, el reino de todos los reinos de la tierra. Tú has hecho los cielos y la tierra. Él empieza así esta oración. Con esto nos está mostrando que él tiene mucho conocimiento de Dios. Pero antes de esto, en el versículo anterior, el 14, ¿a dónde fue primero Ezequías? Él se fue al templo, ahí llevó la carta, ahí la desplegó la carta, porque sabía que en el templo estaba Dios, en el templo del Antiguo Testamento, en el templo, en este caso, que construyó el rey Salomón. Él fue a la puerta del templo y ahí empezó a orar, porque sabía que ahí estaba Dios. Ahora, esa era una primera cosa para nosotros cuando empezamos a orar. Jesús nos enseñó a orar, o enseñó a sus discípulos, y Él dijo, cuando oren, oren así. Y empezó el ejemplo del Padre Nuestro. Padre Nuestro que estás en el cielo. ¿Dónde nos muestra que está Dios? Según el Padre Nuestro, está en el cielo. Ezequías va al templo porque sabía que ahí estaba Dios. Para hoy, digamos hoy, ¿no? Para nosotros, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Porque nosotros tenemos que, si queremos orar a Dios, tenemos que saber dónde está Dios. ¿Está en el cielo? ¿Está en algún lugar? ¿Está junto a nosotros? ¿Dónde está el Señor? Porque usted cuando ore no va a orar sin conocimiento. Si usted me quiere decir algo a mí, usted no va a decirlo del otro barrio, yo estoy en otro barrio y dice, ya le di el mensaje. Usted tiene que acercarse donde mí, saber dónde vivo, o saber mi número de teléfono, llamar y saber que yo le contesto para que usted esté seguro de que yo voy a escucharle y le voy a responder. Entonces, cuando usted habla con Dios o va a hablar con Dios en momentos de angustia, usted sabe dónde está Dios. ¿Cómo es que se comunica con Él? Mire, esta es una gran incógnita y aquí para un poco ampliarlo, pero aquí hay una situación. Dice que cuando una persona pone la fe en Jesús como Señor y Salvador, Dios derrama, claro, nos da vida eterna, pero que el Señor derrama su Espíritu Santo. Eso quiere decir que la presencia de Dios llega a nuestras vidas. ¿Y Dios está con quién? Con nosotros. Emmanuel quiere decir esto, ¿no? Dios con nosotros, Dios está a nuestro lado, pero cuando hemos tenido la fe en Él, puede ser que Dios esté en cualquier lado, porque Él es omnisciente, dice la palabra, pero usted tiene que estar seguro dónde está Dios para comunicarse con Él. Eso en primer lugar, solo así rápidamente esto, ¿no? Porque este hombre, Ezequías, empieza a orar y empieza a poner algunas cosas de Dios. Esta era la morada de Dios, los atributos de Dios, y empieza a decir algo. Dios Todopoderoso, bueno, yo lo he puesto Todopoderoso porque ahí sí está puesto, sí es la palabra Todopoderoso, Dios de Israel, que mora entre querubines, Dios único, Dios creador. ¿De dónde sabía Ezequías todo esto? ¿O es que se le vino a la mente? ¿Por qué? ¿Por qué menciona todo esto en el versículo 16? Señor Todopoderoso, Dios de Israel, entronizado entre querubines, solo tú eres el Dios de todos los reinos de la tierra. Tú has hecho los cielos y la tierra. ¿De dónde conocía Ezequías? Él conocía a Dios a través de la Escritura. Él se había empapado de las Escrituras, porque ahí, o por medio de la Escritura, nosotros podemos conocerlo, a Dios. Entonces, cuando nosotros elevamos una oración a Dios, tenemos que conocer quién es el que nos va a escuchar.
Porque usted no puede conversar con quien quiere y recibir una respuesta si usted no le conoce. Usted tiene que conocer, y Ezequías nos está mostrando que él conoce muy bien al Dios al cual está orando. Ahora, miren, él pone solo esto, pero la lista podría alargarse muchísimo más antes de ir a clamar, antes de ir a hacer la petición a nuestro Dios. Muchos atributos más que podríamos mencionarlo a Dios, a más de estos, ¿no? Pero la pregunta es, para usted, ¿cuánto usted conoce de este gran Dios? Yo al inicio empecé diciéndoles en cuanto a esto, ¿no? Ustedes han recibido favores de Dios, me dijeron sí y todos, pero ¿cuánto usted conoce de este gran Dios? ¿Cuánto lo conoce? La idea es que usted lo conozca, ojalá, de una forma amplia, porque solo así las cosas van a cambiar. Entonces, hay más atributos de Dios. Ahora, miren, yo estoy pensando en esto, en nuestro Padre Celestial, este Padre grandioso, este Dios maravilloso, donde Ezequías va y confía en este Dios de maravillas. Ahora, él va, lo que va es a mostrar su crisis, pero yo estoy pensando en algo. Ahora yo como padre, yo tengo 3 hijos, ¿sí? Ahora, ¿qué dirían mis hijos de mí? Sería interesante hacerlos pasar acá adelante y que mencionen algo de mí. ¿Tendrían algo que decir? O tal vez no van a decir nada, no tienen nada que decir. ¿Qué piensan? Yo creo que ellos sí tendrían mucho que decir de mí. Tal vez cosas buenas y cosas malas. Pero ¿por qué lo van a decir? ¿Por qué pueden decirlo? Porque viven conmigo, porque me conocen. Porque si yo pidiera a otras personas que digan algo de mí, no van a decir mucho de mí. Ellos me conocen muy bien. Y como yo soy su padre, de igual manera, ellos se acercan y me piden para sus necesidades. O me cuentan situaciones difíciles, también de crisis. Vienen donde mí con toda la confianza, porque yo soy su padre. Entonces, ellos me conocen y yo les conozco. Esto es lo que estoy tratando de mostrar en cuanto a Ezequías con Dios. La relación que tenía con Dios. Él lo conocía muy bien a su Dios como padre. Y Dios también lo conocía muy bien a Ezequías. Ahora, verán, algo pasa comúnmente, ¿no? Verán, aquí muchas veces, entre semana, aquí no está abierto este templo, pero está abierto la librería. Ustedes algunos conocen, ¿no? Hay algún movimiento aquí entre semana. Pero por ahí, en uno de estos días, no falta alguien que timbra ahí a la puerta y de pronto dicen, es que soy esto, y necesito apoyo para esto. De esto ya hemos tenido muchísimo, entonces yo en verdad bajo y escucho un poco lo que dicen, pero yo en primer lugar yo no les conozco. Y yo me pregunto, ¿y por qué vienen acá a pedir en su necesidad? Primero yo no les conozco, ellos no me conocen y no sé por qué vienen. ¿Será porque dice iglesia cristiana y ahí seguro que está el amor de Dios y tienen que darme? Yo a veces les digo, escucho su historia, pero en la mayoría de las veces yo no les doy. Se va a decir qué malo que ha sido. Porque yo sé que a veces es mentira. No soy adivino, pero es complicado todo esto. Pero la situación es, ¿por qué vienen a pedir acá? ¿Y por qué? En un lugar desconocido. Lo que quiero decir con esto es por qué alguien va a pedir a Dios cuando ni siquiera le conoce. ¿Me entienden esto? Muchísima gente, casi en todo el mundo, está clamando a Dios, pide a Dios, pero no lo conoce a Dios. No tiene ni idea de quién es Dios. Y Dios también va a decir, no te conozco. O sea, ¿cómo te puedo dar lo que tú me estás pidiendo?
Va a ser un poco raro, es lo mismo que otra vez en mi caso como padre. Alguien va a decir, me va a pedir, me va a exigir lo mismo que mis hijos. Me va a decir, pero no les conozco, tal vez tome alguito, pero no puedo hacer nada más. ¿Entienden? Se vuelve complicado. Yo lo entiendo y lo veo así a nuestro Dios. Tenemos que conocerlo a Dios antes para nosotros acercarnos a pedirle, y sobre todo cuando estamos en momentos de crisis. Segunda cosa, bueno, el tiempo se nos va. Lo que veo en la oración en cuanto a lo que hace Ezequías es que nos muestra completamente una confianza en Dios. El versículo 17, ahí del 37 de Isaías, dice, presta atención. Claro, miren, ya con esto ya puede entenderlo, la comunicación que tiene un hijo de Dios con Dios. Dice, presta atención, Señor, y escucha. Abre tus ojos, Señor, y mira. Escucha todas las palabras que Sennacherib ha mandado a decir para insultar al Dios viviente. Con estas palabras a mí me muestra, como les digo, que Ezequías tiene mucha confianza en Dios. Esa confianza de llegar donde su padre, cuando uno se está cargado de situaciones, de dificultades, de angustias, y saber a dónde se acude. Tal vez usted tiene a alguien, algún amigo, pariente de confianza, que usted cuando está en momentos críticos, difíciles, de angustia, usted enseguida se acuerda de esa persona y llama. Y dice, él o ella no me va a fallar, porque tiene esa confianza en esta persona. Enseguida, sí le ha pasado esto, ¿no? Enseguida salta a su mente ese número telefónico, ese nombre de esa persona, porque dice, esta persona es la que me entiende y no me va a fallar. Enseguida usted llama. Ese es tener confianza, pero cuando tenemos a Dios de nuestro lado, cuando Él es nuestro Padre, lo primero que salta es Dios, porque confiamos en Dios, porque queremos descargar nuestra angustia en las manos de Él. Saber a dónde vamos en momentos de angustia, como digo, porque sabemos que esa persona tal vez no nos va a negar. O en algún momento sí, pero porque somos imperfectos. Pero Dios no nos falla, tenemos que confiar en Él. Entonces, las convicciones que tenemos que tener en la oración cuando estamos angustiados. Cuando hablo de convicciones, tiene que haber la fe verdadera en Dios. No tiene que ser solamente por la situación difícil en la que estoy, que clamo a Dios, porque eso pasa muchas veces. Por eso algunos lo dicen, ¿no? Es que es la oración o el Dios bomberos, ¿no? Solo para emergencias. Ahí me acuerdo. Si nosotros vamos solo en estos momentos así, yo creo que el Señor no nos va a escuchar, porque no es la manera como tenemos que ir ante Dios. Tiene que estar primero nuestra fe en Él. No es que solo porque ahora necesito, Señor, ayúdame. No, antemano nuestra fe, nuestra convicción. Otra vez aquí tenemos que saber muy claro quién es nuestro Dios. No podemos ir así nomás. Dios está con nosotros y tenemos que tener seguridad, y por eso Ezequías dice, Señor, préstame atención, escucha, ve, oye lo que te voy a decir. Él tenía confianza plena en Dios. Ahora, aquí yo puedo ver algo interesante. Él va a donde Dios está conversando, dice, escucha todas las palabras de Sennacherib que ha mandado a decir para insultar al Dios viviente. ¿Saben lo que le está doliendo en verdad a Ezequías? ¿Saben cuál es la crisis? Sobre todo, que le están insultando a su Dios. Por eso está reaccionando. Sobre todo la crisis es esta que se generó en él, porque este rey de Asiria está poniéndole en lo más bajo a su Dios, a su Padre Celestial. Y él reacciona. Y él pone su confianza en Dios. La confianza que uno se pone en Dios es porque sabemos que Él nos va a ayudar, que Él nos va a apoyar, que Él nos va a entender. Es lo mismo que les dije antes en cuanto a nuestros propios hijos. Ellos confían mucho en nosotros,
Claro que muchas veces también les hemos defraudado a nuestros hijos. Pero a pesar de todo, quizá ellos siguen confiando porque siguen a veces buscando la ayuda de nosotros, un consejo, un apoyo, porque se identifican como hijos y nosotros como padres. Yo quiero que vean otra vez esa ilustración de Dios con nosotros. Lo tercero que vemos aquí en esta oración es la confirmación de Dios. En el versículo 20 dice: ahora pues, Señor y Dios nuestro, sálvanos de su mano, para que todos los reinos de la tierra sepan que solo tú, Señor, eres Dios. Y ahí concluye la oración. Ahora, ¿qué es lo que en qué está pensando Ezequías? Bien, conoce a Dios, ¿sí? Confía en Dios, por eso va a Dios, pero él tiene seguridad de que el Señor lo va a llevar a cabo. Por eso él dice: ahora pues, Señor y Dios nuestro, sálvanos de su mano, de la mano de este rey de Asiria. Él tenía seguridad de que Dios iba a contestar su oración. Él confiaba plenamente en Dios y tenía esa certeza, esa seguridad, esa salvación que podemos ver ya aquí. Y todo es como muestra para la gloria de Dios, para que todos los reinos de la tierra sepan que solo tú, Señor, eres Dios. Esto me recuerda un poco, miren, de la escena de Jesús con sus discípulos, ahí cuando Jesús caminó sobre el agua, cuando llegaba caminando sobre el agua. Y de pronto los discípulos se asustan, a primera instancia dice: es un fantasma, ¿qué es lo que está ahí? Y luego se dan cuenta que era Jesús caminando en el agua. Y Pedro dice: yo quiero ir hacia allá. Bien, ven Pedro, le dice Jesús. ¿Y qué pasó con Pedro? Empezó a caminar sobre el agua, porque confió plenamente en el Señor. Pero de pronto el agua empezó como a agitarse y empezó a hundirse. ¿Y qué es lo que gritó Pedro? Señor, sálvame. ¿Y qué hizo Jesús? Le salvó. Estaba no angustiado Pedro, demasiado angustiados. Se iba a ahogar, se iba a morir. Señor, sálvame. Es una oración muy corta que hizo a Jesús, ¿sí? En momentos de angustia. Y Jesús le salvó. Con esto quiero mostrar también, hermanos, que nosotros tal vez caminamos bien en ciertos días, con la mirada a Cristo, pero las circunstancias de nuestra vida nos pueden empezar a tambalear, o las angustias que pueden venir por las crisis o por las situaciones, nuestras vidas empiezan a tambalear y nosotros empezamos a hundirnos. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Llorar, lamentarnos, gritar? Señor, sálvame. Pero esa oración, Señor, sálvame, tiene que contener estos elementos. El primer elemento era conocimiento de Dios, confianza en Dios. Pedro, cuando tenía conocimiento de Jesús, conocía quién era Dios y conocía quién era Jesús y tenía confianza en Jesús. Por eso le dice: Jesús, sálvame. Y Jesús extiende su mano y le salva. Otro ejemplo de esto también podemos ver ahí en el Antiguo Testamento, cuando el pueblo de Israel estaba bajo la esclavitud por 400 años ahí bajo Egipto. Ellos empiezan a clamar situaciones de angustia, de desesperación, de dolor. Y dice ahí Éxodo 3 que las oraciones llegaron a oídos ¿de quién? De Dios. Y cuando Dios escucha el clamor de su pueblo, Él responde. Dice: he descendido para salvarles. Él ha escuchado la oración de un pueblo en angustia y dice: aquí estoy para salvarles. ¿Y le salvó o no le salvó? Le salvó. ¿Y cómo le salvó? Con grandes señales, con grandes milagros, con grandes cosas. ¿Qué lo pudo hacer más simple? Pero Él lo mostró y lo hizo de esta manera para nosotros ahora conocer cuán grande es nuestro Dios. Porque a través del conocimiento de su palabra, como dije antes,
lo conocemos a nuestro Dios, que Él es un Dios de maravillas, un Dios de milagros y un Dios que lo puede hacer todo, porque para Él no hay nada imposible, ¿no? Entonces, este rey Ezequías tenía esta seguridad. Dios escuchó la oración y con esto yo quiero mencionar algo. ¿Qué de las oraciones no contestadas? Una pregunta aquí, como una interrogante, ¿no? Bueno, yo no lo voy a mostrar, ustedes pueden leerlo después, el capítulo 38 de Isaías, ahí está la respuesta a esta oración, y es una oración contestada, porque el Señor lo destruye a este rey de Asiria, y protege a su pueblo. Es escuchada la oración de este hombre de Dios. Leanlo, es bien interesante cómo muere este rey. Los mismos hijos se rebelan, los mismos hijos lo asesinan a este rey de Asiria. Y ahí vemos una oración contestada. Pero la pregunta es, ¿por qué muchas veces nuestras oraciones en momentos de angustia no son contestadas? ¿Por qué? Hay muchas razones. Una, lo que vine diciendo, tal vez usted no es hijo de Dios. Usted va a decir, ¿cómo es eso? ¿No es que todos somos hijos de Dios? Yo le vine diciendo hace rato, si Dios no lo conoce a usted, muy difícil que Dios responda a su petición. Porque para ser hijo de Dios, verdadero hijo de Dios, se necesita tener fe en Jesucristo. Mas a cuántos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio todo el derecho, la potestad de ser hijos de Dios, dice Juan 1:12. Esto lo he venido repitiendo varias veces. Para ser un verdadero hijo de Dios, hay que tener fe en Jesucristo como Señor y Salvador. Y ahí nosotros somos hijos y tenemos el derecho de clamar a Dios, y también el Señor tiene el derecho de salvarnos, de ayudarnos. Quizá no es contestada, porque solamente es como una persona que golpea aquí y pide ayuda sin saber a quién. Se necesita ser un verdadero hijo de Dios para ir con toda la confianza donde nuestro Padre. Otra razón puede ser porque está haciendo las cosas usted fuera de la voluntad de Él. Quizá conoce cuál es la voluntad de Dios, pero usted hace todo lo contrario. Y mientras esté haciendo lo contrario de la voluntad de Dios, y usted clama una oración en momentos de angustia, quizá Dios no le va a responder, porque usted mismo se está buscando todo eso, porque no está obedeciendo al Señor. Puede ser un motivo cuando el Señor no contesta la oración. Otra puede ser tal vez porque no pedimos, o pedimos mal, como dice Santiago. Usted clama, o tal vez ni clama, ¿no? Solamente llora, su aflicción, o digamos, se deja apoderar de su aflicción, decae, pero en verdad no clama a Dios. O tal vez pide mal, en contra de su voluntad. Entonces Dios seguro no va a responder. ¿O qué tal? Una última de estas. ¿Por qué no responde Dios? Porque puede ser que su vida está en pecado. Puede ser que su vida está desordenada, su corazón quebrantado por algún pecado o por un resentimiento, y usted está mal. Mientras usted no sea sanado por el poder de Dios, Dios no va a responder tampoco a la oración de angustia. Razones que pueden ser, solo para que usted medite, porque puede ser, yo también he clamado al Señor en momentos de angustia y no me ha dado respuesta. Puede ser que está en estas situaciones, pero ojo, la oración que les estoy mostrando es hecha por un hombre que confiaba plenamente en Dios, un hombre entregado, un hombre apasionado por Dios, y Dios responde. Es más o menos como una oración que hizo una niña que estaba enojada con su mamá. Un día estaba bien enojada esta niña con la mamá. Llegó la noche, la mamá dijo, ya tienes que irte a acostar. Ya dijo, sí, y tienes que orar también, le dijo la mamá. Pero esta niña estaba bien enojada. Bien, esta niña se arrodilló a orar
y empezó a hacer su oración como niña, ¿sí? Agradecer por la comida, agradecer por el día, agradecer por el papá, agradecer por los hermanos, por los tíos, por el perrito, todo empezó a agradecer. Y de pronto dijo, amén. Y entonces enseguida le alzó a ver a la mamá y enojada todavía esta niña, le dijo, ¿sí te diste cuenta? Ahora no pedí por ti. Hermanos, a veces puede ser que nuestras oraciones son así. Estamos en un conflicto, en un problema, y le dejamos a un ladito el problema y clamamos a Dios. ¿Ustedes creen que Dios va a escuchar así? El Señor no nos va a escuchar. Van a hacer estas oraciones como de esta niña. ¿Qué hacer para que Dios nos escuche? ¿Qué hacer para que Dios responda a nuestras súplicas? En primer lugar, creer en Jesús, ser primero sus hijos, pero también, si somos hijos, tenemos que andar según su voluntad, según como Él dejó escrito. Entonces nosotros tenemos, como diríamos, la cara para poder enfrentarnos ante Dios, nuestro Padre, y decir, Señor, sálvanos. Hermanos, yo creo que con esto es un momento para reflexionar, para pensar y sobre todo cuando nosotros estemos en momentos de crisis y hagamos una oración a nuestro Dios. La Biblia nos enseña que debemos orar en todo momento. Ahora, si pasa por momentos de quietud o difíciles, de angustia, ¿qué tenemos que hacer? Ore al Dios Todopoderoso, pero al Dios que usted le conoce, no al Dios que solamente se imagina, al Dios o al Diosito que a veces decimos. Usted tiene que saber quién es su Dios. Tiene que conocerlo, al Dios a quien está clamando en momentos de angustia. Por eso, una última cosa, conozca a Dios y confíe solamente en Él. Entonces su oración va a ser escuchada y Dios puede dar una respuesta. Este es el ejemplo que nos deja este hombre de Dios, este rey Ezequías, cuando él oró. Como dije antes, su oración fue contestada, su oración fue escuchada, su oración llegó a los oídos del Señor y Él, de forma inmediata, responde al clamor de este hombre. Una última cosa, hermanos, se cuenta de un cadete de la Marina que fue donde el capitán y le dijo, ¿usted ha visto a Dios? Bueno, el capitán era uno que creía y este cadete, un incrédulo, y le dice, ¿pero usted ha visto a Dios? Y él le dijo, no lo he visto a Dios. ¿Y cómo es que cree en Dios? Entonces, este capitán le hace una pregunta, ¿y tú has visto al Polo Norte? Le dice, no. ¿Y a ese polo norte magnético? No. ¿A qué me refiero? Entonces, ahora lo explico, ¿no? Dice, es que, como eran marinos, y les lleva donde la brújula, y le dice, ¿si sabes a dónde apunta la brújula? Dice, siempre al norte. ¿Y por qué apunta una brújula siempre al norte? Dice, porque existe, aunque no lo hemos visto, el polo norte magnético, pero existe porque la brújula siempre nos lleva hacia el norte. Así es nuestro Dios. No lo vemos, yo no lo he visto, pero tengo la certeza de que es un Dios grandioso, un Dios de milagros, un Dios que puede responder a mis aflicciones porque está escrito. Es la fe la que me lleva a creer, porque lo conozco a este Dios maravilloso. Usted debería confiar solamente en Él, pero conózcalo a Él y pida a Él en momentos de angustia.